automatizar, quiero liberar tiempo. Utilizo la automatización para liberar tiempo. Automatizar no deja de ser delegar en vez de en una persona, en una máquina. Cualquier organización que se haya planteado delegar algo o que ya tenga un equipo es susceptible de poder llegar a automatizar algo de una manera o de otra. Para automatizar hace falta tiempo. Si estamos desbordados, no tenemos la capacidad de dedicar tiempo, no es el momento de automatizar. ¿Has tenido que pararle los pies a alguna agencia? Tú no quieres automatizar la atención al cliente. Tú quieres automatizar, o deberías querer automatizar, que esa persona no se pase 6 horas al día copiando y pegando los pedidos al CRM. En este episodio contamos con Santiago Alonso, ingeniero informático de formación que se define a sí mismo como culo inquieto digital. Desde que lo conozco, lo he visto liado con Elementor, WordCamps, haciendo sencillos si es que es posible el RGPD, una agencia de fotografía y desde hace ya un tiempo dándole muy duro a la automatización. Y es por eso por lo que viene al podcast. Santi quiere que ganes tiempo para dedicárselo a lo importante, multiplicando la rentabilidad de tu agencia con el mismo o incluso con menos esfuerzo. Si crees que tú ya sabes de qué va esto de automatizar porque conoces herramientas como Zapier o Make, hazme caso, este episodio es para ti. Vas a pasarte el juego del tiempo. Desciframos a Santiago Alonso. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Santiago Alonso. Bienvenido, Santi. Encantado de estar por aquí, Carlos. Un gustazo. Oye, igualmente, un placer tenerte por aquí. Santi, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque me gustaría preguntarte qué es para ti una automatización y cómo la definirías. Porque yo en mi cabeza para mí es como algo tan simple como una acción que desencadena otra. Y la diferencia es que en lugar de hacerla yo manualmente, pues se produce automática bajo unos parámetros que no sé si para ti en general es un concepto más amplio lo que es automatizar y abarca mucho más de lo que muchas personas nos pensamos. Para mí es directamente cualquier tarea que delegamos en algo que no sea un cerebro humano para que se haga sin que nosotros le prestemos atención. Siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta bastante y es que siempre digo que mi abuela automatiza cosas. Porque ella tiene un calendario. Ojo a las declaraciones, ¿vale? Claro, ella tiene un calendario donde apunta cuándo es mi cumpleaños, cuándo son los cumpleaños de mis primos y así se acuerda de cuándo nos tiene que llamar y felicitarnos. Para mí eso es una automatización. Ha quitado algo de su cabeza que además es posible que se le olvidara para dejarlo en un sitio y luego recuperarlo y que haga ese trabajo por ella y que ella haga el trabajo molón de humano, que es coger el teléfono, hablar con alguien y felicitarle. De hecho, estaba pensando, claro, un paso más que podría dar tu abuela ya si quisiera es, cuando has dicho calendario, estaba pensando en calendar, algo que tenemos como muy asumidos en el día a día, ¿no? Pero al final lo piensas y dices, oye, que cuando tú pones algo en calendar manda la invitación al usuario, que ya se encarga calendar de que acepta o no, si te quiere reagendar, genera la URL para la reunión, cuando llega la fecha, ahí lo tienes, se te manda un recordatorio X minutos antes de la reunión. En fin, hay como un montón de procesos en algo tan sencillo que dices, no, yo las automatizaciones no las toco. ¿Cómo que no? Eso Diariamente, ¿no? Estás con ello. Si mi abuela automatiza, ¿cómo no vas a automatizar tú, hombre? Vale, o sea, a ver, entiendo perfectamente el ejemplo de tu abuela, pero vamos a intentar bajar un poco más a tierra, ¿no? En nuestro día a día, mucho más tecnológico, muchos más procesos, un poquito más complejo. Hay gente que a lo mejor se pregunta ¿pero todo el mundo puede automatizar? Porque creo que mucha gente, yo incluso al principio lo veía así, lo ve como algo súper técnico, ¿no? Como programar, ¿no? Que entiendo que pues un programador a lo mejor podrá hacer cosas más complejas, pero al mismo tiempo digo, joder, hoy en día con herramientas como Zapier o Make que te lo pone mucho más fácil, ¿es para todo el mundo automatizar? Para mí sí. O sea, al final, yo entiendo la automatización como un destino. Yo entiendo al revés, lo entiendo como un camino. No es el destino al que vamos. No quiero automatizar, quiero liberar tiempo. Utilizo la automatización para liberar tiempo. Entonces, en tanto que es una habilidad, como escribir, ¿todo el mundo puede ser escritor? Pues igual no, pero igual sí todo el mundo puede escribir y puede cultivar la habilidad de escribir para escribir mejor y conseguir mejores cosas con ello. A lo mejor no te ganas la vida escribiendo, pero si aprovechas la escritura para otra cosa, pues con la automatización, para mí lo mismo. A lo mejor no podemos optar a automatizaciones que podría hacer alguien que se dedica a ello todos los días, pero sí podemos implementar automatizaciones que nos ayuden a nosotros a liberar tiempo en nuestra escala.
No, aunque estoy convencido que luego tendremos oportunidad de hablar de multitud de ejemplos y bajarlo más a tierra. Supongo que esto es eso, es como una escala de grises, y lo importante para mí de alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor nunca ha automatizado, o que lo ve con un poco de incluso de reparo, es que es mucho más accesible para todo el mundo de lo que nos pensamos, ¿no? Justo. Y en nuestra cabeza, lo decías tú antes, en cierta medida, cuando has empezado a hilar lo de Calendar. Creo que uno de los problemas con el tema de la automatización es que lo vemos como el macrogigante que viene a dominar nuestro trabajo y nuestro mundo y que nos va a quitar toda nuestra tarea en la que estamos trabajando, y en realidad son pequeñas cosas. Eso es como funciona una automatización, que donde tú estás viendo, y yo es uno de los problemas que más veo, que cuando yo te pregunto qué haces, lo que me respondes es algo muy grande. Porque tu cerebro de humano, que es muy molón, es capaz de entender ese concepto grande. Pero dentro de ese concepto grande hay infinitas piececitas. Y algunas de esas son las que puedes conseguir automatizar. Son esos pequeños peldaños que a lo mejor simplemente es guardar un archivo y no tener que hacerlo tú, o que te recupere un archivo, o que te envíe una notificación de Calendar y no tengas tú que estar pendiente de las reuniones. Todo eso entra parte del juego de automatizar. Sí, siguiendo con el ejemplo, pues oye, la reunión la vas a tener que tener de momento, ¿no? Hasta que tu avatar de IA sea lo suficientemente inteligente para suplirte, pero bueno, ya por lo menos no te tienes que acordar ni de anotarlo en un sitio ni nada por el estilo, ya automáticamente se genera todo, ¿no? Justo. Vale. Igualmente, por sencillo que pueda ser, ¿sería recomendable o es necesario tener unos mínimos de conocimientos en algún aspecto previos? ¿O básicamente alguien que está en pañales puede ir con que sepa usar un ordenador, ¿no? Digamos, vamos a establecer eso como mínimo. Yo creo que, con que sepas... Durante mucho tiempo he sido bastante talibán de esto y he dicho que no, ¿Vale? Que cualquiera podría hacerlo, y que en mi caso yo soy ingeniero y que eso no hace que una automatización la tenga que hacer un ingeniero. Con el tiempo me he dado cuenta que no, pero que ayuda, que hay conocimientos que yo a lo mejor doy por sentado de haber estudiado programación y me ayudan mucho a la hora de automatizar. Esto no es como cualquiera puede hacerlo. Bueno, a ver, tienes que tener un poquito de interés, pero desde la base de me manejo con un ordenador, es fácil llegar a conseguir ciertas cosas. Luego ya hablaremos de herramientas o lo que sea, pero yo empecé a automatizar con una herramienta que se llama IFTTT, If This Then That, y de verdad que eso lo puede utilizar cualquiera. Son las automatizaciones más sencillas, que es si ocurre esto, haz esto, y eso, a poco que sepas a qué dedicas tu tiempo y sepas que cuando te llega un email de un contacto desde la web quieres que se guarde en tu CRM, cuando pasa esto, entonces haz esto, ya estás haciendo una automatización y es tan sencillo como arrastrar dos herramientas. Entonces, sí es para todo el mundo, pero tener unos conocimientos siempre te va a ayudar a mejorar esa habilidad. Sí, volvemos al ejemplo, ¿no? de escritura. Oye, pues al final todo el mundo puede aprender a escribir. Yo que sé, todo el mundo puede aprender a cocinar o cocinar a un huevo frito, algunos con más gracia que otros, pero no todo el mundo va a ser un chef de estrella Michelin. Pues bueno, hay mucha escala de grises, ¿no? Has dicho que eras talibán al inicio, todo el mundo puede, y dices que al final sí que, igual por tu propio background, no eras consciente de que tú ya tenías ciertas habilidades innatas o que has desarrollado, que las dabas por hecho y que no todo el mundo tiene y te han podido ayudar. ¿Qué habilidades son, o que alguien que a lo mejor diga, ostras, soy un potencial automatista? Es un gran ejercicio ese, ¿eh? Y todavía estoy intentando. ¿Vale? O sea, esto yo creo que nos pasa a cualquiera cuando vas a intentar explicar algo que a ti te sale casi innato. O que no eres capaz de seguir el proceso que está pasando en tu cerebro. Entonces, te sale, pero no sabes cómo explicarlo o dónde está. Sí. No sabes cómo aislar la variable o la habilidad que de verdad te está ayudando a ello, ¿no? No has conseguido encontrar el patrón todavía. Hay ciertas cosas como, si ya estamos hablando de hacer algo un poco más decente, no ese if this then that, sino vamos a intentar diseñar automatizaciones más potentes. Pues tengo clarísimo que tener habilidad en documentar, tener habilidad en escribir, tener habilidad incluso en pintar, en diagramar, en tener ese pensamiento visual, tener pensamiento matemático, conocer un mínimo de cómo funciona estadística o que no te den miedo los números. Son cosas que te van a ayudar a la hora de automatizar. Obviamente, si sabes programar, vas a ver estructuras lógicas
a nivel de qué es un bucle, qué es una estructura de datos, qué es una base de datos en sí. Es algo que yo tenía como muy en la cabeza, pero luego lo ves y dices, claro, es que aquí hay unos principios muy básicos de qué supone una base de datos, qué operaciones trabaja con una base de datos, crear, actualizar, borrar, todo ese tipo de cosas son patrones que luego ves en un Airtable, en un Google Sheets. Es por lo que sabes que un Google Sheets no es una base de datos y un Airtable sí es una base de datos. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas terminan ayudando bastante a profesionalizar el tema. Bueno, que sepas que ya 10 personas han dejado de escucharnos. En el momento han escuchado base de datos. O sea que, no, de verdad, no os asustéis que tengo muchas preguntas para Santi guardadas que seguro que vas a animar a mucha gente a automatizar. Que yo siempre he sido muy reacio o siempre he dicho, es que de verdad no se me ocurre nada. Y por eso tenía tantas ganas también de traerte al podcast. Santi, ¿hay empresas o sectores más sensibles, o no sé cómo llamarlo, o con un mayor número de procesos automatizables? ¿O cada empresa es un mundo y dentro de ello todas al final van a sacar partido? A priori cualquiera podría sacar partido. Aquí hay una barrera muy difusa, sobre todo cuando estamos empezando, cuando estamos entrando en una organización, es que yo al menos no llego a encontrar esa línea entre qué es digitalizar y qué es automatizar. O sea, porque hay un momento en el que si yo llego a automatizar algo pero todavía no está digitalizado, estoy haciendo ese proceso de cambio, de digitalización, de creación de sistemas, de creación de procesos. Entonces, tenemos que caminar. Es un recorrido más largo, pero una organización que ya esté acostumbrada, ya sea digital, ya se mueva en un entorno digital normalmente, ya tenga unos sistemas definidos, va a ser mucho más sencillo que lleguemos allí. Entonces, ¿cualquiera puede sacarlo? Sí. Una empresa que ya sea digital va a llegar mucho más rápido, va a sacar rendimiento muchísimo más rápido. Pero, y lo hilo con la pregunta anterior que decías, o con el comentario anterior de se nos va a ir la gente porque esto suena muy difícil. Últimamente pongo un ejemplo. Si pensamos que automatizar es una habilidad, que es lo que he dicho antes, tardaste unos 2 años en conseguir hablar cuando naciste y unos 6, 7 años en conseguir pintar cosas que no fueran manchas y se salieran de las líneas. Aquí, ¿por qué pretendes automatizar desde el día 1 a la perfección? O sea, necesitas pasar por ese momento de balbuceos, necesitas pasar por ese momento de salirte de las rayas cuando estás pintando y comerte las ceras, si quieres, porque para llegar a poder hacer algo has tenido que pasar por todo ese proceso. Pues al final, un poco lo mismo. Totalmente. Sí que no puedes pasar al final de 0 a 100, pero vamos, ni en automatización ni en nada. Ni en ninguna habilidad. Ojalá, o sea, igual sí, en Matrix lo vimos, ¿no? Me enchufo la... Y aprendemos algo maravilloso. Y ya lo tengo aprendido. Y todavía daría para un capítulo filosófico de ello, de si la virtud está en el camino por el que has pasado, porque también tengo algún pensamiento al respecto de eso. Sí, que a veces no es el conocimiento, sino cómo lo obtienes. Y bueno, no vamos a meternos ahí. No vamos a meternos ahí. Totalmente. Entonces, por resumir, por lo que me dices, Santi, y en parte lo entiendo y tiene lógica, ¿no? De, pues oye, pues a lo mejor no sé, una empresa que genera un producto muy manufacturado, pues obviamente ahí, o sea, la automatización pues, va a ser difícil. De otra manera, ¿no? Seguramente se hará. O sea, ha sido más por la digitalización, efectivamente, de si estamos todo el día trabajando, ¿no? Pues a lo mejor con herramientas, o ya tenemos un stack tecnológico que usamos en el día a día, que podamos aprovechar para meter otras herramientas que nos ayuden en esto. Por servicios o tipología o algo... ¿Has detectado alguna o no? Básicamente es, oye, cualquier empresa que a día de hoy esté trabajando con ordenadores y herramientas en Internet va a poder automatizar. Yo creo que cualquiera puede llegar a plantearse esa automatización. Al final, otra vez, automatizar es sinónimo de vamos a liberar tiempo para dedicarnos a cosas más importantes. Porque tenemos asumido algo y es que el tiempo es el que es. Infinito. No tengo tiempo, no, ni tú ni nadie. O sea, el tiempo está, ya está. Entonces, o nos apalancamos en gente, cualquier persona que se ha planteado en algún momento delegar una tarea para que la haga otra persona, automatizar no deja de ser delegar en vez de en una persona, en una máquina. Son las dos únicas maneras a día de hoy, 2024, que sabemos de conseguir tiempo, que es apalancarnos en el tiempo o de una máquina o de una persona. Uno es más multiplicable que el otro, pero no hay más. Entonces, cualquier organización que se haya planteado delegar algo o que ya tenga un equipo es susceptible de poder llegar a automatizar algo de una manera o de otra, o partes de esos procesos.
Santi, has dicho una cosa que me ha recordado algo que leí en tu web. No sé si vamos a filosofar demasiado, pero me has dicho, en lugar de delegar en una persona, delegas en una máquina. Sin embargo, en tu web leía automatizar para humanizar. ¿A qué te refieres con eso? Me la he conseguido como, o sea, me la he cogido como mi mantra de vida, y para mí la automatización es eso. Para mí la automatización es lo que me permite quitar de mi vida y de mi agenda todas esas cosas donde yo no aporto como humano, para poder hacer lo que de verdad importa en mi trabajo, lo que mueve la aguja. Un ejemplo muy típico, vamos a intentar aterrizarlo ya a temas de agencias y de quien nos escucha, porque se van a pensar que esto es una tertulia filosófica. ¿Cuánta gente que nos está escuchando ahora mismo, una de sus tareas a principios del mes es hacer los reportes a los clientes? Seguramente todas. O tienen a alguien en el equipo que dedique tiempo a eso. ¿Cuánto tiempo pierden esas personas en recopilar datos, formatear datos, extraer datos? Automatizar para humanizar es, me voy a quitar todo eso para que si yo tenía media hora para hacer un cliente y al final, un informe de un cliente, y al final tenía 10 minutos para poner la hoja de conclusiones que termino haciendo rápido y corriendo porque no me da la vida, si yo me consigo quitar todo lo que es sistematizable, todo lo que podría estar haciendo una máquina por mí, de repente yo a lo mejor puedo tirarme 20 minutos con ese cliente. Y eso mueve la aguja. 10 minutos más tomando decisiones estratégicas sí mueven la aguja. 20 minutos más picando datos desde Meta o desde Google a una hoja de Google Sheets no mueve la aguja de nadie, ni de la agencia ni del cliente. Para mí eso es automatizar para humanizar. Ha quedado clarísimo, sí, que al final es de, oye, donde aporto valor que esté el humano, todo lo demás lo puede hacer una máquina, porque al final, y por desgracia hoy en día yo creo que hay muchas personas haciendo tareas muy repetitivas y mecánicas donde no, el aporte es nulo, ¿no? En ese sentido. El aporte es nulo, incluso, y perdona que te corte, sí, es susceptible de fallar. Somos más... Nuestro cerebro llega un momento en el que desconectas, que hay una línea plana y nos ha pasado a todos estar copiando y pegando datos entre hojas de Excel y por alguna razón después de 6, 7 pegas donde no es. Eso una máquina no lo hace nunca. Pero a nosotros sí nos pasa, porque es tan bajito lo que le estamos pidiendo al cerebro ahí que se pira. Bueno, pero también puede petar una máquina, ¿no? Absolutamente. Y nuestro trabajo ahí como humanos es haber diseñado el sistema para anticiparnos a esos posibles errores. Y automatizar avisos, ¿no? Exactamente, y ser capaces de saber cuáles son, qué puede ocurrir y cómo podemos enfrentarnos a eso. Qué bueno. Estaba pensando, antes me guardaba una pregunta que era que ¿cuándo tiene sentido automatizar? Y no sé si prácticamente la hemos respondido en el momento en el de, oye, si esto lo puede hacer básicamente una máquina, o me ha gustado mucho y me gusta mucho ese concepto de si esto que estoy haciendo, que para prestar mi servicio, que puede ser muy valioso, tengo que hacer un montón de tareas, como mandar una factura, ¿no? Por poner otro ejemplo, pero no hay diferencia entre que lo haga yo o lo haga cualquier otra persona sin ningún tipo de conocimiento. Entiendo que eso es carne de automatización y es ahí cuando tiene sentido automatizar. Absolutamente. O sea, creo que las dos piezas son cuando tienes detectado eso. 2 o 3 piezas me van a salir. Cuando tienes detectado eso, cuando eres capaz de explicarlo de verdad, cuando eres capaz de detallar al milímetro cada paso que das cuando haces esa acción, porque a día de hoy las máquinas son muy tontas. O sea, podemos pensar que son muy listas y que son inteligencias artificiales. No, siguen instrucciones que nosotros les damos. Si nosotros les damos malas instrucciones, los resultados van a ser muy malos. Un trabajo muy poco optimizado, por más que lo automaticemos, será un trabajo automatizado, pero poco optimizado. Entonces, ¿cuándo tiene sentido automatizar? Cuando detectas que es una tarea en la que no aportas valor y que podría estar haciendo una máquina, y cuando eres capaz de entender el proceso lo suficientemente bien y sabes que va a funcionar así, para evitar sorpresas y para conseguir automatizarlo bien. Y vale, dentro de eso, ¿hay algún tipo de tarea o proceso que jamás deberíamos dejar en manos de automatizaciones, por darle un poco la vuelta y que a lo mejor no sea muy obvio? Aquí ya depende, para mí, conecta con el automatizar para humanizar que hablábamos ahora mismo. A mí
hay muy pocas organizaciones en las que yo implementaría un chatbot de atención al cliente. Si me preguntas a mí. Uh-huh. Hay muy pocas. Alguien del estilo de Amazon, a lo mejor, se puede permitir el lujo de tener una máquina respondiendo a sus clientes. El 95%. Claro, esto igual, aquí puedes ir cogiendo un clip que me van a llover palos por todos los lados. No lo creo, pero bueno. El 95% de la gente, y igual soy optimista, que implementa un chatbot, creo que está perdiendo una cantidad de información valiosísima de sus clientes. Porque vale, una persona humana en el trato, hablando con una atención al cliente, va a generar una empatía y va a generar una información muy útil a nivel de negocio que una máquina no va a llegar a conseguir, porque le va a guiar por las rutas que tiene diseñadas. Total, o sea, te entiendo perfectamente a lo que vas. Yo creo que y va con la frase que decías antes de, oye, ¿se puede automatizar? Claro que sí. ¿Eso quiere decir que esté bien o que el proceso sea efectivo? Pues probablemente no, porque vas a dar una atención al cliente muy deficiente, tanto en cuando no hay una persona al otro lado empatizando y entendiendo el problema, sino simplemente siguiendo una serie de predefinida, de una lista, ¿no?, de opciones que, oye, que pueden estar muy bien trabajadas, pero que siempre hay muchos matices y aristas, ¿no?, cuando hablamos de atención al cliente. Entonces, ahí yo creo, te entiendo perfectamente y estoy dentrísimo, pero le quiero dar un poco la vuelta, ¿vale? A ver qué puede ocurrir. Imagínate, a lo mejor la atención al cliente, oye, ya es un cliente que te ha comprado, ya ha tenido un problema muy concreto, etcétera, ¿no? Pero típico chat que a veces simplemente automatizado, ¿no?, que te ponen en una web de servicios, como un poco de cuando estás curioseando y dices, oye, pues mira, no hay ningún problema, puedes contactar con nosotros y te va a atender una persona, pero te dejo un chat con algunas opciones ya predefinidas de qué estás buscando, qué tal, y te intento orientar un poco. En esos casos, ¿te sigue pareciendo contraproducente? ¿Es algo que puedes sumar porque es eso o nada? ¿O tampoco estarías muy a favor o crees que puede incluso dar mala imagen? Yo intento buscar otras alternativas. Obviamente, si es oye, mira, en mi horario laboral sí está, pero cuando no estamos abiertos tengo el chatbot y lo dejamos claro o algo así, puede tener sentido, porque ahí estamos cubriendo un punto en el que el humano no puede hacer nada. En el resto, yo soy más partidario que a lo mejor lo que hago es a esa persona que está en atención al cliente le intento facilitar muchísimo la vida. Pongo un vínculo humano entre el cliente y la empresa, pero a esa persona que está atendiendo le doto de un montón de herramientas automatizadas, como una base de datos de conocimiento, una inteligencia artificial que le permita darle una respuesta. O sea, como te facilito la vida y te digo, oye, según otras respuestas, según lo que piensa la empresa, esto es lo que le deberíamos responder a esta persona. Pero ese humano lo ve y dice, no, espera, porque acaba de decir, y tú no te has dado cuenta, robot, que tiene los ojos azules. No le puedo poner esto. Una chorrada, pero vamos a intentar darle una vuelta y no caer solo en el le dejamos un contacto frío al cliente con una máquina. Hay sistemas que a lo mejor funcionan perfectos. Hace poco veía por LinkedIn, lo comentaba Noemí Carro, amiga de la casa, que había tenido una experiencia con una empresa, su primera vez, reservando un restaurante con una máquina. Y había sido absolutamente perfecto. Por teléfono, ¿verdad? Creo que decía que era una voz por IA y que había sido una pasada. Y que había sido absolutamente perfecto. Pues, ole, chapó. A lo mejor ahí sí que el caso es sota, caballo y rey, el restaurante está desbordado en otro momento y es la mejor solución. Ahora que me he encontrado negocios que procesan 10 pedidos a la semana y implementan un chatbot que lo que está haciendo es perder información. A lo mejor ahí yo simplemente digo que a la hora de priorizar pongamos el foco o intentemos ver otras opciones, porque a lo mejor hay otro sitio. Si no tienes tiempo para atender a tus clientes, no pongas el parche en la atención al cliente, intenta mirar si hay algo alrededor donde puedes liberar ese tiempo. A lo mejor ese sería el resumen más adecuado. Bueno. Sí, como conclusión me la quedo. En lugar de automatizar lo que nos está dando tiempo, mira a ver qué cosas estás haciendo que no aportan valor, automatízalas, gana tiempo y entonces dedícalo a lo verdaderamente importante, que es atienda a tu cliente y conoce sus necesidades, ¿no? Exactamente. Vamos a darle la vuelta. Que me imagino que lo has dicho porque mucha gente irá siempre a, no, pues esto que no me da tiempo voy a automatizarlo. Claro, pero bueno, claro. De hecho, estaba pensando, venga, te lo compro, Santi. Me quiero poner ya a automatizar como un loco.
guía para novatos, paso por paso, para empezar a automatizar sin cagarla. O cuáles serían las fases, ¿no?, de una buena automatización. Vale. Aquí también hay dos vertientes. Ok. No hay una ni buena ni mala, ¿vale? Tenemos Vale. dos caminos. Podemos automatizar hacia adelante y podemos automatizar hacia atrás. Me explico. Puedo automatizar cosas que ya has hecho. Puedo automatizar cosas que aún no has hecho, pero quieres hacer. No hay una buena, no hay una mala. El valor está en que sepas si estás automatizando hacia adelante o estás automatizando hacia detrás. Si estás uniendo puntos o estás creando un camino. Vale. ¿Por qué? Porque si estás creando un camino, hay una incertidumbre total. No sabes lo que te vas a encontrar. Lo que decíamos antes de anticiparnos a errores, etc., no lo tenemos, porque no ha sucedido eso. Yo puedo hacer todo el ejercicio que queramos de teorizar cómo puede fallar el proceso, pero si no ha ocurrido, o lo implementamos ya y vamos viendo qué pasa y somos conscientes de que eso va a saltar por los aires y que tendremos que corregirlo, pues ya está. Y ahora está la otra vertiente. A mí me gusta más la otra vertiente, sobre todo cuando estoy empezando. Lo que pasa es que lo que tendemos a hacer es la de hacia adelante, porque nos permite acelerar y llegar más rápido al destino. Y luego porque hay otros temas de nuestro cerebro y condicionantes de cómo funciona que darían para otro episodio. Pero la que a mí más me gusta, vamos para atrás. Vamos a empezar automatizando lo que ya hacemos. Y ahí, sí, pasos que a mí me gusta seguir. 1, traquear el tiempo. Si estamos hablando de liberar tiempo, de que la automatización va de liberar tiempo, aunque no todo es tiempo, vamos a ver a qué dedicamos el tiempo. Con lo que quieras. Te vale un simple papel. Yo cuando empecé a traquear el tiempo lo hacía en la mesa que tenía en la oficina, que era de cristal, y lo hacía con un rotulador y apuntaba a qué dedicaba el tiempo. Pero eso te da el ejercicio consciente de saber qué haces, porque lo otro son sensaciones. Es que no me ha cundido nada porque ¿qué has hecho y cuánto te ha llevado? O hacemos ese ejercicio o no hay tu tía. Y cuando entramos con equipos, más todavía. Traquear el tiempo, ver qué tareas hacemos. Una vez tenemos las tareas claras, nos damos cuenta que las tareas son más grandes de lo que eran. Vamos a desglosarlas. Ahora ponemos un ejemplo de esto, si quieres, que se ve bastante claro. Una vez hemos desglosado esas tareas, evaluamos si son potencialmente automatizables. Una tarea, ya lo hemos ido diciendo un poco, pero por aterrizarlo bien, una tarea automatizable para mí es una tarea que es repetitiva, siempre se hace de la misma manera, siempre sigue los mismos pasos, es como una receta de cocina, es recurrente, se repite en el tiempo de la misma manera y es frágil o es susceptiblemente frágil a nivel humano, es decir, me puedo equivocar. El ejemplo que decíamos claro de antes de estoy copiando y pegando datos en un Excel. Ni todas las tareas que tienen esos 3 parámetros son automatizables, ni una tarea tiene que ser automatizable solamente si tiene esos 3 parámetros, ¿vale? Pero es como una pista de por dónde tirar. Y luego identificamos cuál es el disparador. ¿Qué mueve, qué arranca esa tarea? Tenemos que hacer ese ejercicio y eso es muy, muy fundamental y con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo importante que es cuando estás empezando a automatizar. Creo que es una de esas cosas que decía que a lo mejor a mí me salen más rápido, el detectar por qué ha empezado una automatización, pero a veces es difícil detectar por qué ha empezado una automatización. Hay 2 distinciones dobles de una automatización, de cómo arranca una automatización. Por la naturaleza de ese disparador y por el momento en el que ocurre. Una acción, voy a aterrizarlo con ejemplos, una acción puede venir desencadenada por una fecha, por ejemplo, todos los primeros lunes de cada mes, o por un evento, cada vez que me llega un lead a la página web. Esos son disparadores, son 2 disparadores. Uno es temporal, puedo decirte en fecha y hora cuándo se puede programar, y el otro es eventual, cuando ocurra es cuando se dispara mi procedimiento. Y luego, a mí me gusta distinguirlos entre naturaleza, si es digital, si ese trigger es digital o es humano. No es lo mismo que me llegue
un nuevo email, un nuevo lead, a que alguien me llame a la puerta o me llame por teléfono. Entonces, cuando voy a empezar a automatizar, voy a decantarme por tareas que cumplan los 3 criterios que hemos visto antes, que además repita muchas veces y me lleve mucho tiempo hacer, que además sean de una naturaleza. Inicialmente a mí me gusta empezar por las temporales y que además sea digital. Luego podremos hacer otras, pero esas podrían ser por las que podríamos empezar. Uh-huh. Y luego nos queda documentar, priorizar y ponernos a currar. Al final siempre hay que currar, ¿eh? Por más que nos empeñemos, hay que currar. No, pero me ha quedado claro. De hecho, lo primero que estoy pensando es si alguien quiere ponerse a ello, por lo que has dicho, oye, papel y boli para intentar detectar, ¿no? Hacer un ejercicio de retrospección. Decir, oye, esto es lo que yo hago, a ver, esta cumple, esta no, esta podría, esta la tengo clara. Creo que lo más difícil es lo que tú has dicho de detectar cuál es el disparador, ¿no? Que estoy convencido de que mucha gente te vendrá. Es que, claro, cuando pasa esto, y dices, no, antes de eso ha pasado otra cosa que no me estás diciendo y es lo que verdaderamente hace o necesito controlar para empezar esa automatización, ¿no? Total. Pero bueno, mundo interesante, desde luego. Por cerrar este capítulo para principiantes, ¿no? Que quieran animarse a ver por dónde podemos ir automatizando, yo me había planteado incluso no preguntarte por ninguna herramienta, pero como sé que la gente es muy fan de las herramientas, ¿nos puedes decir, aunque sea, cuáles son tus herramientas principales o de cabeceras o que en general para quien está empezando pueda ser más accesible o te pueden dar esos primeros pinitos de forma fácil? Sí. De las fases que hemos comentado, no hemos hablado de actuar hasta la última, así que voy a decir también herramientas de la otra fase, de las otras fases. Genial. Las otras fases arrancan con un papel y un boli, es fundamental, empiezan con una pizarra, empiezan con un Miro, si tenemos que hacerlo en equipo y lo queremos hacer online, o yo utilizo mucho una herramienta que se llama Sketchgo, y a mí me mola un montón porque me da para hacer esquemas, me da para hacer pensamiento visual, me da para hacer de todo. Ser capaces de hacer diagramas nos va a ayudar muchísimo luego a poder implementarlo en herramientas de automatización. Y en cuanto a herramientas de automatización, para mí la fetiche es Make. A mí me encanta Make, el antiguo Integromat, que hay gente que lo conoce de antes. Tenemos Zapier, que es como el que más tiempo lleva, a lo mejor siendo un gigante en el mercado, tiene mucho nombre y para ciertas cosas es muy bueno. Si queremos empezar por algo pequeñito, está IFTTT, que todavía sigue vivo, aunque sabemos que tiene las patitas cortas, pero bueno, para quitarnos el miedo puede venir bien. Tenemos N8N, que para mí es una de las herramientas que quiero empezar a trabajar este año, que tiene una parte open source, además, que se puede instalar en tu servidor y puedes hacer más cosas, puedes modificar el código si te viene en gana. Y tenemos Power Automate también, que esto me lo encuentro mucho, yo es una herramienta que no toco. Yo cuando hay clientes, por ejemplo, de ese estilo, yo me quedo solamente en toda esa parte anterior que hemos dicho, de diseñar los sistemas, de diseñar los procesos, pero no en la implementación, que eso es una solución también válida con lo que comentábamos al principio es que esto es muy técnico. Bueno, es que a lo mejor tu papel dentro de la automatización, como gerente de una agencia, es quedarte en la otra parte, en la de pensar, y no en la de ejecutar. Ya tendrás a alguien que pueda dedicarse a eso, que a lo mejor sí tiene un perfil técnico. Pues Power Automate es la herramienta de Microsoft para automatizaciones. Entonces, hay organizaciones que están en el ecosistema de Microsoft por narices y tienen que utilizar Power Automate. Pues es otra muy buena solución para automatizar, una herramienta muy buena también. Qué bueno. Bueno, sí, yo con la de N8N que me ha apuntado aquí no la conocía, o sea que la trastearé, pero sí, Make y Zapier sobre todo, aunque creo que es un poco cara, sobre todo si la comparas con Make, pero es como muy usable, ¿no? Muy sencillita para quien se quiera animar, o al menos yo he tenido esa sensación siempre. Sí. Pero bueno, como bien decías, las herramientas al final son lo de menos, lo importante es definir ese diagrama, ese proceso, tal, y una vez lo tienes claro, pues alternativas y soluciones seguro que son muy variadas y se puede hacer con distintas herramientas o con la que dispongas o con tu favorita que más familiar te resulte. Vamos a cambiarle el nombre al podcast. Ya no es Descifrando Agencias, empezamos una nueva sección que se llama Automatizando Agencias. Vamos a entrar ya en harina, ¿vale? Porque yo personalmente desconozco
otros sectores o tipos de empresa, por decirlo así, pero creo que si algo tengo claro es que en las agencias, o a lo mejor no agencias, o empresas de servicios, los procesos son imprescindibles y, por tanto, seguro que son carne de cañón de automatizaciones. Entonces, de la misma forma que te dicen no te vuelvas loco documentando todo, que hay mucha gente a lo mejor que empieza a estar solo y empieza ya desde el primer día a anotarlo todo, que dices, oye, pues poco a poco, ¿en qué momento una agencia debe plantearse automatizar procesos? Seguramente cuando ya lo ha documentado, viene muy bien. Vale. No empezar antes, porque si no va a ser el primer punto en el que vamos a tener que trabajar. Y luego yo creo que conecta con lo que hemos dicho de cómo empezar. Cuando empiezas a detectar, o sea, no hay una llamada de la automatización, pero cuando tú empiezas a detectar que a lo mejor te faltan manos o que no se está organizando bien el tiempo o que directamente tienes la sensación de que la gente está haciendo cosas que no están a la altura ni de sus neuronas ni de lo que tú pagas por ellas, es donde tienes que empezar a plantearte ese tipo de cosas. No te puedo decir una cifra, pero de equipo o de algo así, pero al final cuando tienes esos procesos, cuando tienes eso, ya has caminado esa parte. Yo creo que eso que decías de recomendar que no te vuelvas loco documentando todo, una de las razones por las que haces eso es porque todavía no sabes que lo vas a seguir haciendo así. No pierdas el tiempo en documentar, porque estás empezando, estás tú solo y no sabes dónde te va a llevar dentro de 6 meses. No te vuelvas loco poniéndolo todo al milímetro, porque te van a dar 3 leches y te vas a chocar 3 veces con 3 clientes y te vas a dar cuenta que lo que habías documentado y que te habías tirado 2 meses documentando no vale para nada. Lo tiras y tienes que volver a empezar. Pues con la automatización un poco lo mismo. No te vuelvas loco a automatizar cosas al principio. Un ejemplo muy típico, la gestión de leads o la cualificación de leads. Vamos a montar un sistema que nos precualifique leads de manera automatizada y que nos responda a los leads con IA y que nos los... Pero si te llega, un contacto a la semana, ¿qué vas? Claro. ¿No puedes contestar un email a la semana? ¿De verdad quieres que lo contacte una IA? Pues... sentido común, yo creo, ¿no? O sea, ya tenemos un protocolo de actuación de gestión de leads y aún así detectamos que estamos a puntito de desbordar como esto empiece a petar. Otro punto muy importante que no hemos comentado antes. Bueno, lo hemos dejado caer un poquito. Bueno, culpa tuya, ¿vale? Que aquí el experto eres tú. Yo solo dejo que cuentes cosas. Para automatizar hace falta tiempo. Si estamos desbordados, no tenemos la capacidad de dedicar tiempo, no es el momento de automatizar. Lo tenía que haber dicho cuando me has preguntado lo de cuándo no es el momento de automatizar. Si estás hasta aquí, si estás hasta el cuello de tareas, no automatices. Ahí tu único objetivo es quitarte el marrón. Si estás de mierda hasta el cuello, con perdón, te limpias, liberas algo de tiempo, obviamente lo liberas para no meter otras tareas, simplemente para dejarte ese hueco para poder automatizar, pero no puedes automatizar cuando estás de tiempo hasta aquí, porque no hay hueco. Igual que la documentación, un poco lo mismo. Bueno, pero me ha gustado porque antes decíamos, igual que delegamos en humanos, automatizar es como delegar en máquinas. Y creo que otro de los consejos que se suele dar mucho es de, oye, no delegues en una persona cuando tú ya no puedes más. Delega cuando estás al 80% y prevés, que entendemos obviamente que es lo más difícil, que cada vez te estás bloqueando más porque vas a necesitar un margen de tu tiempo para enseñar bien a esa persona y asegurarte que lo que delegas se hace correctamente. Con la automatización lo mismo. Si estás lleno de marrones, seguramente correrás, querrás darte prisa, no vas a detectar bien lo que tienes que automatizar o lo vas a hacer mal, te va a provocar más problemas y todavía vas a estar más agobiado. Y encima la culpa es de la automatización, ¿no? Esto no vale, esto no es para mí. Y en lo mismo ocurre, es que de verdad que hay veces que la línea entre qué es delegar, qué es digitalizar, qué es automatizar, es tan difusa. Es muy difusa. Porque otro de los problemas que pasa cuando delegas, justo lo que tú decías, pasa también cuando automatizas. Yo automatizo una tarea, yo delego una tarea y de repente, como se lo he mandado a la otra persona, ese tiempo que yo he liberado lo ocupo con otras cosas. ¿Qué ocurre? Que si de repente, y lo ocupo de manera inmediata además, meto otra tarea. Cuando esa persona o esa automatización requiere tu atención,
y normalmente la automatización requiere tu atención con menos paciencia que una persona porque ha saltado por los aires, tú has vuelto a ocupar tus 8 horas de trabajo, en el mejor de los casos, y no puedes prestarle asunto a la automatización y de repente te frustras, te bloqueas y otra vez la culpa es de la automatización. Nos metemos en la cabeza que automatizamos para liberar tiempo, no para quitárnoslo y llenarlo con más cosas. No va de eso el juego. Sí, es un poco como la bola también de la productividad, ¿no? De, oye, que a veces no necesariamente es para llenar con más cosas tu día, sino que lo que tienes que hacer, hacerlo en menos tiempo y tener más tiempo libre y disfrutarlo y emplearlo como quieras, ¿no? Otra cosa es que seas un puto desastre y obviamente no llegabas a todo y la productividad te ayuda a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ese es otro tema que no vamos a entrar ahora. Estaba pensando también, conociéndonos, yo primero como empresa de servicios, ¿las agencias te suelen venir con una idea preconcebida de lo que necesitan? Lo digo porque una agencia con perfiles técnicos o que seguro que todos, quien, como te decía antes, quien más que menos, pues si yo ya he tocado Zapier o ya he tocado Make y sé qué es esto de las automatizaciones, ¿has tenido que pararle los pies a alguna agencia? Sí. En el caso, venga, salseo, Santi, dispara, sin nombres. No, al final, creo que hay, no sé si es una paradoja, ¿cómo se llama? El problema XY, ¿no? Que está muy estudiado, el asunto de muchas veces cuando alguien te dice, necesito que me soluciones esto, puedes llegar a generar un problema muy grande si solucionas eso que te han dicho. Tienes que ir a ver cuál es la causa de ese problema. ¿Vale? Es empezar a hacer los porqués, preguntar el porqué. Quiero automatizar, a mí me vienen de quiero automatizar la atención al cliente. ¿Por qué? No, porque la persona que lo está haciendo está desbordada. ¿Por qué? No, porque también tiene que hacer. ¿Por qué? No, porque es que, claro, se pasan 6 horas al día copiando y pegando los datos que vienen de los pedidos nuevos. Ahí es donde tú no quieres automatizar la atención al cliente. Tú quieres automatizar, o deberías querer automatizar, que esa persona no se pase 6 horas al día copiando y pegando los pedidos al CRM. Total. Ahí es donde está ese planteamiento. No sé si es parar los pies o a mí me gusta. Cuando llega un cliente diciéndome quiero automatizar esto, lo primero que hago es decir ¿por qué? Sí, bueno, no hay una parte de educación, ¿no? Yo creo que nos pasa igual. Te viene un cliente y quiere hacer SEO y lo primero que dices, espérate, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero ¿en qué momento estás? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu presupuesto medio que puedes destinar? ¿Te corre prisa? ¿No? ¿Qué quieres vender exactamente? O sea, hay como muchas preguntas y luego, bueno, igual, sí, SEO te puede ayudar, sí, pero igual que te puede ayudar otras 20 cosas que deberías hacer antes de, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Sí. Pero vale. Vale, ya ha habido que parar los pies a algunas agencias. Vamos a ver ejemplos o pensando en agencias de marketing, branding, desarrollo, ¿no? Que pueden ser quienes más nos escuchan. ¿Tienes algún proceso detectado que recomendarías encarecidamente automatizar en este segmento o son los de todo el mundo? En las agencias, sí, pues al final yo también tengo pasado de agencia, entonces conozco estructuras, conoces departamentos, tengo la suerte de trabajar con agencias también. Igual por lo mismo, al final sin querer te vas acercando a sectores que conoces y a estructuras que conoces. Y al final algo que sí he detectado en muchas agencias es el tema de la gestión de rentabilidad. El tema de, al final, rentabilidad tanto de proyectos como de personas. Esto no es cuestión de ponernos números, pero sí en cierta manera el cruzar esas dos variables, que es el tiempo, a qué dedicas el tiempo, qué recursos tengo de esa persona, en qué los aplico, cuánto me cuestan y qué retorno tengo de los clientes. Son variables que normalmente en agencias, yo es lo que he detectado, no conozco ningún sistema que las integre todas. Entonces,
Y por lo general o se termina haciendo a mano y mal, porque las cosas que se hacen a mano en ese sentido de copiar y pegar datos para cruzarlos, lo terminas haciendo una vez al mes, luego es una vez cada 3 meses, luego es una vez cada 6 y luego, ay, es verdad, teníamos un Excel donde volcábamos las horas del equipo. Suele ser lo que pasa. Entonces, ahí creo que hay mucho potencial. Decir, oye, vale, quizá ClickUp es la única que tiene como un ecosistema más grande donde se podrían hacer todas las cosas, pero creo que ni todas. Entonces, ahí creo que hay mucha virtud, en el poder cruzar el tiempo que dedican los empleados, tener claro, pues a lo mejor en qué departamentos están, qué horas tienen disponibles, etcétera, para poder calcular tanto la rentabilidad como la carga del equipo. Son dos variables que creo que pueden aportar mucho a una agencia y no se hacen todo lo que yo me gustaría. Qué guay, porque estaba pensando, digo, seguro que mucha gente estaba esperando pues esta tarea en concreto que pasa de aquí a aquí y de golpe se ha abierto un melón súper enorme y tan importante como es, oye, tener todo automatizado, controlado y poder tomar decisiones en base a cómo de rentable está siendo tu agencia. O sea, alucina cuando hablamos de automatización que no es esa tareita pequeñita para ahorrarte 5 minutos, que también es importante, ojo, pero me encanta que pongas un ejemplo de... No lo llamo ya ni auto, sino de proyecto que nos apoyamos a la automatización, pero que es mucho más gordo y mucho más importante de lo que nos pensamos y que, bueno, yo creo que más de uno que nos está escuchando, ya me pasarás la comisión, te ha dicho, hay que contratar a Santi para que nos ayude con esto seguro. Total, ahora lo voy dejando claro, no empezaría por ahí. Vale. Eso importante. No sería por donde empezaría, seguramente. Le dirías, ¿pero por qué? ¿No? Y luego vamos a empezar a tirar porque del hilo. Te he escuchado decirlo en el podcast de Carlos. Vale, pues entonces, solo por eso no lo vamos a hacer, porque no lo tienes, no es tuyo. Es porque has visto que a otro le funciona. A lo mejor a ti no te funciona por tu estructura de agencia. Y tenemos que ver qué cosas. A mí, cuando empiezo con un cliente, me gusta lo que llamo pequeñas victorias, que es... Aquí hay una fricción. Al final estamos teniendo que soltar cosas que hacíamos y por más que queramos y nos mole eso de tener el tiempo, lo hacemos nosotros o lo hace nuestro equipo. Entonces ahí hay como una reticencia a hacerlo. No nos podemos poner con un macroproyecto, como tú decías, porque eso es un macroproyecto de meses de trabajo. Porque no vamos a ver el resultado. ¿No? Estamos como mirando como muy al infinito de ya, ¿y esto qué me va a traer? A lo mejor podemos empezar por una cosita muy chiquitita que nos permita sacar un poquito de rendimiento más rápido. Mira, me he bloqueado porque justo me he acordado de una que implementé hace poquito en una agencia también y que es una pequeña victoria y que me moló mucho. Con lo que decías de los datos, lo que decías de poder tomar decisiones estratégicas, al final solo podemos tomar decisiones estratégicas si nos fiamos de los datos que tenemos. Y cuando estamos hablando de temas de tiempo y demás, ¿qué ocurre si un empleado no mete el tiempo en su sistema de gestión de tiempo? Tú puedes tener... Nada. Tú tienes, claro, de repente es una mota en tu organización, pero si tienes un equipo de... A lo mejor si tienes un equipo de 1000 personas que no lo haga uno, no te mueven ni por asomo la aguja. Pero si estás en un equipo de el 20% de tu equipo no lo mete. Claro. Entonces, una automatización muy tonta, aunque todavía no estemos en ese sistema, es pues cada semana recorrer la lista de tus empleados automáticamente con la herramienta que utilices, Toggle, Clockify, ClickUp, la que sea, e ir mirando a ver si han metido horas esta semana. Y si no, levantar la voz de alarma. Ya está, no hacemos nada más. Solo levantamos la voz de alarma y le mandamos un mail a él o a su responsable diciendo, ojo, Carlos esta semana no ha metido horas. A lo mejor hay un problema, a lo mejor se ha jodido su usuario, a lo mejor está de vacaciones. Pero vamos a hacer algo porque tendríamos que tener esto metido para que el día de mañana no tengamos fallos. Vale, o sea, me ha quedado claro entonces posibles procesos o detectados que podemos automatizar. Vamos a darle la vuelta. ¿Algún charco donde una agencia tendría que pensárselo mucho antes de meterse a automatizar? Un charco donde no deberían entrar sin tenerlo muy claro cuando intentamos meter automatización a lo mejor en la parte otra vez de o gestión del cliente o de toma de decisiones.
El final... O mira, te doy la vuelta, porque entiendo que hay charcos, como estábamos diciendo ahora, oye, pues yo te puedo hacer todo un proyecto para ver rentabilidad en base a tal, pero oye, es un charco muy grande y probablemente no hay que empezar por ahí. Entonces, igual es la misma respuesta, pero ¿cuáles serían los... No sé, el proyecto más loco o ambicioso que has tenido que decir? Sujétame el cubata, venga, vamos para allá. ¡Ay! Joder, ahora me he bloqueado, porque seguro que de esos hay muchos que nos hemos... Ya te digo, a mí me ha parecido alucinante ya el mero hecho de no estar pensando en voy a automatizar una pequeña tareita, sino de, oye, mira lo que podemos llegar a construir sumando automatizaciones, ¿vale? Hasta llegar a un proyecto mucho más grande. Pues ostras, no sé si a lo mejor me dices, pues mira, es que esto es de lo más complejo que hemos montado. O dices, hostia, no, es que una vez, en función del tiempo que hacía, se disparaba un no sé qué y eso hacía un pedido y no lo sé, ¿sabes? De esas he visto bastante locas, pero no las he llegado a implementar. Pero bueno, es que no es una agencia. Me vale como ideas. Claro, ¿vale? no es una agencia, pero uno de los proyectos en los que yo estoy metido, que tú conoces bien además, vale. Te dejo hacer publi si quieres. Es un marketplace de alquiler de bicicletas. Y se planteó y se puso sobre la mesa automatizar todo el sistema de gestión de reservas, de búsqueda de disponibilidad, de calcular en tiempo real si un ítem está disponible, y cuando digo bicicletas podemos decir lo que nos dé la gana. Es un sistema muy, muy grande. Es un jardín donde no nos merecía la pena el tiempo y el esfuerzo y toda la incertidumbre que había. Conecta con lo que hemos dicho al principio. Estoy haciendo una cosa que no he hecho. Estoy caminando hacia adelante, la incertidumbre es total y no dejo de ver arenas movedizas por delante porque me puede fallar un montón de piezas. ¿Me sale rentable que yo meta aquí la cabeza y empiece a hacer esto cuando no tengo claro ni el siguiente paso donde voy a pisar? Pues seguramente no. Por poner a lo mejor un ejemplo un poco más claro. Y en el caso de... que decíamos antes de ese proyecto de cálculo de rentabilidades, de a lo mejor tampoco. Ese mismo, a lo mejor no tiene sentido que montemos todo ese jardín si tú realmente no me puedes responder ahora cuál es tu cliente ideal. ¿Para qué te voy a montar? Salvo que me digas, cuando montemos esto te lo podré decir, cosa que dudo. Pero normalmente montamos eso para que nuestro trabajo vaya orientado a conseguir mejor nuestro objetivo de nuestro cliente ideal. Si todavía no lo sabemos, a lo mejor no tiene sentido que montemos todo eso, porque vamos a poner el foco en otro lado, vamos a apuntar la aguja hacia un destino diferente. Entendidísimo. Voy a poner otro más fácil, que creo que ahora hemos estado jugando así un poco de más marronero, el más tal, y es verdad que vamos a intentar poner ejemplos prácticos que tú hayas podido ver en el día a día. Y yo lo que he pensado es de 3 o 4 materias, áreas donde una agencia de marketing, de desarrollo y tal, seguro que tiene. Y me juego el cuello a que hay alguna pequeña, puede ser pequeña o un poquito más grande, ¿no? Automatización que puede ser un gran ejemplo de, oye, mira, lo que podrías llegar a hacer si es tu caso, ¿no? Que habría, como bien dices, analizar de, oye, ¿tiene sentido que lo hagamos ahora o no? ¿Vale? Entonces te voy a disparar como 3 o 4 sectores, ¿no? O responsabilidades dentro de una agencia y a ver si se te ocurre algo que se podría automatizar, ¿vale? Vale. Vale, empezamos por el principio, que lo hemos hablado también bastante. Ventas a nivel gestión de leads y clientes. Exactamente. Oye, mira, podrías hacer exactamente esto. Una que me gusta mucho y que se hace muy poco. Y en agencias pasa mucho, que el tiempo de vida de un cliente desde que entra el lead hasta que se hace cliente es muy largo. Y la comunicación entre quién trae el lead y quién termina vendiendo no se hace. Una automatización muy, muy válida es conseguir, pues a lo mejor, comunicar a marketing cuáles de los leads que nos han traído son buenos, porque le estamos dando un contexto mejor para las campañas de captación. Y eso aplica para la agencia y aplica para los clientes de la agencia también cuando implementen ese tipo de campañas. Sí, que bueno, ¿no? Como dar feedback de forma automática, decir, oye, si el que me has traído, si pasa a la siguiente fase, oye, te aviso de que este ha sido con éxito. Muchas veces es como o se sube a la plataforma de anuncios si estamos haciendo paid. Claro. Qué buena. O sea, al final, la ventana de conversión, que no estoy muy puesto en paid, pero la ventana de conversión más grande que tenemos es de 60 días, 90 días.
Hay clientes que yo he trabajado con clientes que desde que entra el lead hasta que consiguen firmarlo igual pasan 6 meses. Sí, totalmente. O yo que sé, sectores como por ejemplo Masters, te digo yo que la ventana de decisión desde que le impactas, le persigues, de tal, es mucho más tiempo. Claro, totalmente. Pues comunicar totalmente. esa información, o sea, lo veo muchísimo. Entran por el famoso embudo leads y optimizamos en base a ese número de leads y a conseguir más como esos, pero no nos pensamos en cuántos de esos venden, porque esa información cae al CRM y como ha pasado mucho tiempo, la dejamos ahí. Pues ahí hay mucho valor, en arrastrar eso en el tiempo y en el espacio entre departamentos, mover información. Y eso a lo mejor te lo digo hasta en varios sitios. Mover la automatización dentro de las agencias creo que tiene muchísimo valor para mover información entre departamentos, que no se hablan entre sí. Qué bueno. No es porque se lleven mal, es porque porque no están conectados. Sí, o alguien se tiene que molestar en preguntar en concreto, oye, de estos que te he pasado este mes, ¿cuál es tan válido? Dame algo de feedback. Ay, perdona, es que no me había acordado de decirte nada. Claro, vale, ok, pues poder sistematizar eso. Poder sistematizar eso ayuda bastante. Vale, tenemos un ejemplo entonces para ventas. Te digo otra. Análisis de datos o toma de decisiones, ¿vale? Que estaba pensando justo en la automatización. Tenemos muchas veces información por 1000 sitios, ¿no? Puede ser a nivel marketing, yo que sé, Analytics, Search Console, etcétera, o plataformas publicitarias o lo que sea, o información en el CRM. ¿Podemos como agruparlo, la información para tomar decisiones? ¿Hay alguna automatización así chula en ese aspecto? Sí, yo creo que al final esa automatización, o sea, claro, lo he dicho ya, esa cosa que tiene alguien en su lista de tareas en toda agencia, que es picar datos en un Excel, porque se lo tiene que traer desde plataformas diferentes para luego cruzarlas. Eso es algo que se puede automatizar. No solo el traerlo, sino a lo mejor detectar inconsistencias. Vuelve a pasar lo mismo. Hay tareas en las que yo qué sé, voy a poner un ejemplo. Nos traemos datos desde Google Ads y desde nuestro CRM y nunca comprobamos si los datos cuadran con un margen de error. Pero de repente hay un día en el que, y nadie se fija, en el que Google Ads ha dicho que tenemos 100 conversiones y en el CRM entraron 0 personas. A lo mejor hay un problema en el CRM y creíamos que estaban entrando y estaba saltando la conversión, pero ha petado algo de la comunicación. Podemos hacer una automatización que detecte inconsistencias, solo la tengamos ahí chequeando. Que es un poco lo que hemos dicho de los tiempos. A lo mejor era un problema de los tiempos. No, pero pero te salta el aviso y en lugar a lo mejor te acabarás dando cuenta, pero en lugar de darte cuenta una semana después, te das cuenta en el mismo día, en el momento, en un día tú has tenido una cifra por un lado y la variación es tan grande que ya te salta una automatización que te dice, hey, aquí algo está pasando, no sé lo que es. Claro, humano, ahí es donde tú eres útil, mira a ver qué pasa. Yo, máquina, simplemente te aviso. Yo solo sé sumar. Más rápido que tú. Claro, yo solo sé sumar y restar y estar siempre... Son ese tipo de tareas donde también entra mucho la automatización, en el que el valor a lo largo del tiempo es residual. Es decir, me explico, en una situación normal, de cada 1000 veces que compruebes ese dato, una vez falló. Entonces dejas de hacerlo porque 999 veces has perdido tus 10 minutos en comprobar los datos. Lo terminas por no hacer. Entonces, que ahí está la automatización, que lo haga las 1000 veces o las 10.000 veces que lo tenga que hacer y te avise y te diga, ahora tú verás si lo tienes que hacer. Pero ya es ante ese caso único cuando tienes que actuar. Vale, qué buena, Santi. Te lanzo otra. Gestión de proyectos. O sea, ¿alguna automatización que ayude a agilizar el día a día o facilitar la colaboración, comunicación entre departamentos en un proyecto? Aquí, gestión de proyectos. Lo que hemos dicho de, al final, gestionar los tiempos, carga del equipo, etcétera, creo que va unido también un poco a la toma de decisiones. Si yo tengo claro cómo tenemos el equipo, cómo tenemos organizados los proyectos, puedo mandar a ventas y decir, ojo, el equipo de SEO lo tenemos al 90%. Vamos a intentar potenciar, vender otras cosas para compensar un poquito el equipo, o vamos a avisar a recursos humanos que igual nos interesa empezar contratar a mirar a alguien. Y contratar a alguien de SEO, porque lo tenemos ahí
en ese punto. Una cosa que, mira, no la he hecho nunca y me molaría hacerlo, así que yo lo suelto, y si a alguna agencia le molara, creo que hay mucha virtud en conectar el feedback de alguna manera y conseguir etiquetar el feedback de distintas áreas. Por ejemplo, que sistematicemos que cuando hay incidencias en desarrollo, las podamos asociar al tipo de diseño que se hizo. Y eso nos pueda llegar a algún tipo de dato para decir, ojo, que cada vez que al equipo de diseño se le ocurre hacer no sé qué, tenemos un pico de tickets al implementar o al entregar porque ha pasado esto. Que a veces son datos que no vemos, que se quedan como en una nebulosa, y creo que habría mucho valor ahí en la parte de gestión de proyectos que se podría hacer. Qué guay, eso está chulo. Sí, o sea, ser consciente de, oye, esta implementación que no has detectado, igual hay un patrón ahí de, oye, cada vez que tú implementas esto, que sepas que suele dar problemas cada vez que en un proyecto esto lo hemos metido, ¿no? Claro. Y no te has dado cuenta porque son casos aislados, pero de golpe dices, ostras, que siempre es cuando metemos esto que nos salta a la larga un problema, ¿no? Entonces, bueno, eso está guay. Venga, termino con una cuarta. Pura reducción de costes, ¿no? O eficiencia, por así decirlo, que al final va muy ligado. ¿Algún ejemplo muy claro de gran ahorro de tiempo o de dinero? Al final todas las que hemos dicho van un poco, al final la automatización va un poco orientado a ese... ¿Has tenido alguna que digas, hostia, esta, vamos, tendría, si es por valor otorgado, tendría que haber cobrado el triple? Mira, hay una que me mola muchísimo, que se sale de agencias, hablo a veces de ella, que automatizamos, y es un cliente con el que trabajo bastante, es una escuela de flamenco, que jamás me pensé que se podría automatizar cosas, ni yo. Y automatizamos y empezamos a trabajar y empezamos a automatizar cosas, y en los primeros procesos que llegamos a automatizar, el cliente me dijo, mira, me has ahorrado has conseguido que pueda escalar el negocio, porque ya estábamos al límite que yo no podíamos abrir nuevos grupos, no podía hacer esta gestión, y me has ahorrado entre 2 y 3 horas al día de trabajo. Wow. Eso es una burrada. Sí, vamos, a mí me dices que me regalas ahora 2 horas al día y vamos. Claro. O sea, en ese momento él me dijo entre 1 y 2 horas, pero potencialmente con los planes que teníamos de intentar crecer, y por eso empezó a hablar con nosotros y pararon el plan, es que me va a llevar 2 o 3 horas y yo no puedo. Por suerte levanto la mano, lo que decías, en ese 80%, es decir, no me planteo el escenario en el que yo pueda hacer esto durante 3 horas al día porque tengo muchas otras cosas que hacer. Y eso al final de año es una salvajada. Qué buen ejemplo, Santi. Lo cual me lleva a preguntar que, fíjate, te he dicho algo que genere mucho ahorro tiempo, y claro, automáticamente he pensado, seguro que hay mucha gente automatizando cositas que dices, pues bien, pero en grandes organizaciones, imagino sobre todo, habrá que empezar a priorizar y ver cuál tiene sentido antes que otra, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo alguien puede medir el impacto de una automatización? ¿Existe como un ROI automatista? Te puedo decir qué variables meto yo a la hora de priorizar. Siempre se habla de método ICE, ¿no? El típico de impacto, confianza, y no me sale la E ahora. No me la sé. Pero bueno. Nada, sigue, no te preocupes. El método ICE, que lo busquen. Son las 3 variables, multiplicamos, le damos un parámetro y le damos un valor, y con eso priorizamos. En la automatización, para mí, no siempre funciona igual. Y hay otras variables como las que hemos dicho, o a lo mejor hay que desglosar un poquito más. Pues, por ejemplo, el tema de el aporte humano, que podría ser una manera en la que podamos llegar a priorizar. La fricción que pueda generar ese proceso automatizado dentro de la organización o dentro de tu cliente. Otra vez con lo del caso de la atención al cliente, una atención al cliente automatizada a lo mejor genera que tu cliente se enfade. Entonces, a lo mejor no podemos empezar por ahí, deberíamos empezar por otro lado, ¿vale? Pero a la hora de calcular un ROI, al final sí, el ROI lo calculamos sabiendo cada cuánto hacemos la tarea, cuánto nos lleva a hacer la tarea, cuánto tiempo estimamos que esa tarea se va a estar haciendo así, y cuánto nos cuesta la hora de la persona que está haciendo esa tarea. Con eso
calculamos cuál es el coste de nuestra tarea, si conseguimos automatizar en menos que ese coste, tenemos un ROI positivo. Es bastante... Ya puedes hacer un listado de cosas y decir, oye, pues empiezo por aquí, ¿no? También es factible. Claro, al final que hablando, bueno, de los criterios que has dicho, ¿no? De confianza tal, la E es de easy, ¿no? De fácil, la facilidad que tienes para implementarlo. Pues cada quien un momentito así como que no quiere la cosa, pero así salimos de dudas. Nada, tenemos claro criterios, tenemos claro un poco cómo medir ese posible ROI. Tengo curiosidad de los resultados, a lo mejor, que te has encontrado al implementar alguna organización o incluso antes de, no sé, ¿cómo pueden llegar a afectar las automatizaciones a un equipo? Y me explico. Estaba pensando en departamentos encargados de unas tareas muy concretas, que de golpe tienen perfiles que empiezan a estar más liberados. Y eso a priori debería ser bueno, pero eso puede incluso llevar a alguna organización un poco grande a replantearse una reorganización interna. Yo últimamente leo muchas noticias de despedimos a 600 personas y ahora su trabajo lo hace una IA, ¿no? Entonces, bueno, es un caso extremo, pero para que me entiendas, ¿no? Entonces, no sé si ¿te has encontrado reticencias en equipos a la hora de automatizar o hay gente que incluso se ha podido sentir, no sé cuál es la palabra, así como excluida, prescindible o amenazada, ¿no? Por así decirlo. Tal cual. La amenaza creo que es la palabra adecuada. Al final yo ahí creo que es un tema de cultura de la organización. Al final creo que es la organización la que tiene que poner en valor la persona y conseguir transmitir. Yo lo hago, yo lo intento transmitir así, pero tiene que venir respaldado de la organización donde estoy trabajando, que la automatización es un aliado en el proceso, que lo que te va a hacer es empujarte para conseguirlo más rápido y llegar mejor al objetivo. Es como la herramienta que utilizas. No viene para sustituirte, no es una amenaza. Es un complemento a tu trabajo. Aún así, claro, esto puede quedar muy chulo y guay, muy de taza de Mr. Wonderful, pero es cierto que si tu única labor son cosas que podría estar haciendo una máquina, pues... No, es un riesgo. O sea, al final, eso es tema de cultura de empresa y es tema tuyo de aportar valor, de como cuánto. O sea, al final tenemos un cerebro ahí que a día de hoy es muchísimo más valioso que las máquinas, pues hazlo valer. Ya está. ¿Has conseguido entonces a lo mejor, que no sé si en algún momento como me decías, oye, esto es más cosa de la organización, yo bastante tengo ya con mi trabajo, que no sé si has tenido que hacer como una labor de hacer ver a alguien que la automatización es en su beneficio y no para perjudicar? Es decir, no sé si has conseguido que alguien que te tenía manía en ese momento de está muy reticente, le has conseguido dar la vuelta a la tortilla y una vez ha visto de, bueno, claro, si dejo de hacer esto voy a tener más tiempo para que, hostia, que iba siempre agobiado y simplemente voy a estar más tranquilo, ¿no? ¿Has conseguido darle la vuelta a la tortilla? Sí, en alguno se ha conseguido, en alguno también he conseguido convencer a la organización de girar los perfiles hacia otro lado. Por ejemplo, ese caso que decíamos de copiar y pegar datos en Excel, recuerdo hace bastante tiempo un caso en el que cuando entré a trabajar yo hacía una parte como muy pequeña y esa parte que hacían esas personas se eliminó por completo. Tenían a 2 personas 24/7, bueno, 24/7 no, pero 8/5, 8 horas al día, 5 días a la semana, copiando y pegando datos en un Excel. Esa gente Qué barbaridad. No iba a hacer nada, pero no se les echó, se les movió al área de atención al cliente. Era una empresa que era de formación, además, y se llevó a un área de atención al cliente en vivo que no se estaba haciendo hasta ese momento. Hasta ese momento, porque no había manos, se gestionaban los pedidos y ya está. En la siguiente promoción se notó un aumento de las ventas brutal, por 2 temas. 1, se evitaban errores en la toma de datos, en ese copia-pega que estaba haciendo la gente, porque ahora ya sí tenían información real y actualizada al segundo, porque venía de las plataformas. Y 2, se valoró muchísimo la atención al cliente y se rescataron un montón de ventas de esa atención al cliente, porque pudo haber, en este caso, 2 personas que estaban atendiendo el chat en el momento en el que había dudas a la hora de comprar. Entonces, se le da la vuelta a la tortilla. Al final es, pon en valor tu cerebro. Últimamente también, como que tengo, además del de automatizar para humanizar, el otro mantra que tengo, que lo puse hace poco por LinkedIn también, es la automatización me permite que las tareas que hago estén a la altura de mi cerebro. Es como mi obsesión.
que de verdad merezca la pena lo que estás haciendo. Y en ese caso lo vimos hiper claro. O sea, pudimos tener muchísima más información, además, por aterrizarlo con cosas que hemos comentado antes, la información en esos procesos de ventas, atención al cliente, se estaba perdiendo una información valiosísima y se cogió toda esa información y se mandó a la parte de marketing para que conociera qué dudas estaban teniendo aquí para que las pudiéramos resolver aquí. Qué bueno. Entonces pasamos de 2 personas que se iban a ir a la calle a 2 personas que de repente dieron un valor de la leche a la empresa. Te lo iba a decir, que es un poco la parte que tú has dicho, que ahí obviamente hay una responsabilidad muy de la empresa, cultural, de si es meramente, oye, pues mira, te tiro y ya está, o de, oye, aquí hay un equipo, vamos a intentar antes buscar una solución. Y en este caso es que no es simplemente que unas personas que a lo mejor claramente era una potencial amenaza brutal de es que te vas a quedar sin empleo porque simplemente estás picando datos, sino que, oye, sí, has dejado de hacer esto, que ahora va a ser mucho más barato para la empresa el hacerlo con una máquina, pero es que aprovecho ese potencial, ese coste que a lo mejor ya tenía asumido, hablando de las personas como coste, sí, pero bueno, pero me permite abrir una nueva línea que no tenía, que me potencia la empresa, que me genera más beneficios, que a lo mejor esta gente estaba asqueada todo el día picando un Excel y a lo mejor tiene un trabajo ahora que le gusta más, es más agradable o se comunica con más gente, que encima has ayudado a dar información a otra área de la empresa que encima hace que vaya mejor. Entonces, ostras, es como un efecto bola de nieve en todos los aspectos, tanto a nivel humano del equipo como de departamentos, ¿no? O a nivel organizativo, sí, que me parece un ejemplo brutal en ese aspecto, Santi. Sí. Y ahí aplauso para la organización. O sea, me parece que al final es eso. Es ese tema de cultura al final, porque esa persona, lo que tú dices, podía haber dicho, me quito a estas 2 personas, me quito ese... Y tengo más beneficio. De repente veo beneficio por eliminar coste. Es otra manera. O sea, tú puedes conseguir beneficio o aumentando los ingresos o reduciendo los costes. En este caso, asumir esos costes y trasladarlos a otro sitio, lo que hice fue multiplicar mucho más y tener un impacto mayor. Se podía haber conformado con lo que tenía de facturación y decir, facturo lo mismo y gano más, qué bien, o, ostras, que puedo facturar mucho más manteniendo los costes. Son 2 mentalidades. Al final es mentalidad de la empresa, no hay más. Total. Santi, por ir terminando también un poco, porque creo que hemos dado un repaso, hemos hablado un poco en general de automatizaciones, hemos puesto ejemplos prácticos, cuando sí, cuando no, muy centrados en agencias. Vamos a pensar, gente que ya tenga automatizaciones o que está viendo claro que se puede poner con ello, pero a mí estas cosas siempre, digo, a veces no es hacer las cosas, sino mantenerlas, ¿no? Entonces, cuando ya tienes automatizaciones montadas, etcétera, ¿hay algún... ¿Y luego qué? ¿No? ¿Hay algún mantenimiento? Porque imagino que es algo vivo, que va mutando, que pueden surgir nuevas necesidades, que tienes que adaptar. ¿Cómo controlamos lo que viene después? Es un buen melón, ¿eh? Al final, en esa parte del mantenimiento, creo que lo estamos... Claro, al final esto está como muy, muy vivo y muy... A ver, Zapier lleva muchos años, yo llevo automatizando desde 2015 y decir que esto es nuevo tampoco es. Pero a lo mejor sí está empezando a calar más en ciertas organizaciones, al menos en España, o yo lo estoy detectando más y vas como caminando el camino. Me recuerda cuando, hace unos años, cuando yo estaba en desarrollo web, empezabas a ver la necesidad de tengo que meter un mantenimiento web porque hay nuevas necesidades, esto puede fallar, es el mismo procedimiento. Entonces, bueno, en mi caso, yo intento trabajar con clientes, relaciones un poco más a largo plazo en el que funcionamos. A mí me gusta mucho el concepto de trabajar con bolsas de horas, entonces dedicar parte de esas horas al cabo del mes a saber que pueden surgir incidencias y tenemos que estar alerta de mantener esto o de mejorar esto o de que al Meta de turno o al Google de turno le dé por cambiarnos algo de la conexión con la API y hay que manejarlo. Hay que entrar. Pero eso no nos tiene que frenar al final. Esto es que no hay más. Tú tampoco... Si tú pones a un humano a hacer eso, o sea, no te tiene que bloquear el no hacer automatizaciones porque vas a tener un mantenimiento. Porque el humano que lo fuera a hacer también va a tener que reciclarse, va a tener que aprender algo. Simplemente es ser consciente de que algo puede fallar y igual que un humano puede fallar, pues la automatización también. Y actuaremos en consecuencia. Y ya pensando en el futuro, ya a lo loco, la entrada de la IA,
¿cómo ha afectado? No sé si esto, o sea, me imagino que las automatizaciones todavía se potencian mucho más, empiezan a haber casos que ya no sé si da hasta un poco de miedo, ¿no? De que ya no son solo tareas repetitivas, sino que incluso gracias a la IA podemos implementar decisiones automáticas en base a unas tal. ¿Esto cómo lo estás viviendo? ¿Hay algún ejemplo ya muy práctico o todavía está, oye, tiene mucho potencial, pero calma? Ahí podemos acompañar al episodio a un tuit que a mí me hacía mucha gracia el otro día que me encontré, que ponía cómo la inteligencia, tener mejores negocios organizados en tiempo de la inteligencia artificial. Algo así era el titular. Y era un tuit de mofa de ese titular diciendo, vaya, parece que fue ayer. Me hizo mucha gracia que el tuit de parece que fue ayer era de 2020, hace 4 años, y el titular original era de 2001. Hace 23 años. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que le damos más importancia de la que tiene y habrá otras. No sé si es por rebajarle yo de pequeño tema, cuando... Claro, pero pero es verdad. Yo de pequeño cuando veía Regreso al Futuro decía, ¡buah! En 2030 iremos todos en coches voladores y patinetes tal. Y la realidad es que no ha habido tanto cambio. Hay bicis con un motorcito y coches con otro tipo de motor, pero poco más, ¿no? Y han pasado ya 20 años. Total, para mí es eso. Pues la IA la seguiré entendiendo. A lo mejor esto envejece fatal y dentro de 2 años tengo una IA riéndose de mí, de este episodio. Guay. Pero a día de hoy creo que lo he dicho antes, la IA lo que me hace es llegar más rápido. O sea, igual que en las automatizaciones, es que al final su objetivo es el mismo. Es una habilidad, es una herramienta más que tenemos en nuestro stack de conseguir llegar más rápido, de empujarnos más rápido para llegar mejor al objetivo. Y la IA lo está consiguiendo. Hace poco me decían, porque Make, por ejemplo, y Zapier creo que también lo ha metido, ha metido una IA en la que tú le generas un prompt y te genera el flujo de trabajo. Y hubo gente que me dijo, se te acaba el trabajo. Y dije, el papel y lápiz fuera, ya no lo necesito. Claro, dije, pues ojalá llegue esto rápido, porque yo no aporto valor uniendo pelotitas en Make. Claro. Aporto teniendo la decisión estratégica y sabiendo qué es lo que tenemos que automatizar y sabiendo plantear ese escenario. Y ahí le queda muchísimo tiempo de entender la organización y de entender los procesos para llegar a solucionarlo. Que nos quite lo otro, pues maravilloso. Ojalá. Sí, además probablemente es la parte más humana, ¿no? Lo que tú has dicho, entender a la organización, porque ese mismo proceso muy bien montado en Make, como te decías, uniendo pelotitas, que en una organización funciona a la perfección, en otra a lo mejor no funciona nada por cultura, por las personas que lo forman, y son los mismos puestos, misma estructura, y de golpe dices, ya, pero es que esto no es lo mismo, las personas somos complejas, entonces todavía queda bastante camino, ¿no? Por ese lado. Total. O sea, que fantástico. Santi, me gusta terminar los episodios preguntando siempre por una persona de otra agencia o profesional, ¿no? que te gustaría que entrevistáramos y por qué. Yo he venido con los deberes hechos porque como me escucho el podcast, esto ya me lo sabía. Muy bien, vale. Recomendación, escuchad el podcast, claro, si escucháis esto lo estáis escuchando. Bien, te voy a recomendar una persona que yo conocí hace unos años que se llama Caín Santamaría. Tiene una agencia en Burgos, si no recuerdo mal. Yo lo conocí en Valladolid, por eso tengo dudas de si es de Burgos, juraría que sí. Y le conocí en un evento de WordPress, yo voy mucho a los eventos de WordPress, y daba una charla en la WordCamp de Valladolid de 2020 sobre diseño web de provincias, creo que se llamaba, de hecho, la charla, donde daba el enfoque de cómo es una agencia de marketing digital y de desarrollo web en una ciudad pequeña, que no es Madrid, no es Barcelona, no es Valencia, no es... ciudades que van a otro ritmo y que tienen otras dinámicas y que trabajan con los clientes de una forma diferente. Y me gustó mucho esa charla y creo que por salir del círculo en el que al final siempre nos juntamos puede estar guay que le trajeras por aquí, a ver si se anima. Qué bueno, me lo he apuntado, a ver si se anima, si conseguimos convencerle, y porque me parece muy curioso, sí, puede ser una charla muy, muy interesante, así que muchas gracias por la recomendación, Santi. Y tu momento spam, ¿dónde podemos encontrarte? Me podéis encontrar en Twitter cada vez menos, pero siempre digo lo mismo, en Twitter es donde me encuentras, pero cada vez menos porque estoy enfadado, pero por allí estoy bastante, en @salonsoweb, en mi web, salonsoweb.es,
y mi niño bonito, que es mi proyecto de automatización donde yo divago semanalmente, que es automatistas.com. El cual recomiendo encarecidamente. Y a ti que nos estás escuchando, te animo a suscribirte a Elemental, nuestra newsletter, donde además de estar al tanto de nuevos episodios, Santi ha preparado un regalito para que tú también ahorres tiempo o veas todo lo que te podrías ahorrar. Así que si no te lo quieres perder, entra en mrlandon.com y en el menú tienes el enlace para apuntarte. O directamente, si ya conoces Substack, mrlandon.substack.com. Y recuerda que es que solo vamos a mandar este pequeño regalo automatista a nuestros suscriptores. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes dónde nos encuentras. Santi, muchísimas gracias por este episodio. Muchas gracias a ti, Carlos. Un gusto.